En el vuelo térmico, como su nombre lo dice, necesitamos de las térmicas para poder subir. Para ello necesitamos que una parte del terreno se caliente más que la otra. En el dibujo vamos a asumir que esas rocas se calientan más que el resto del terreno, lo cual es cierto, pero en la realidad necesitamos una mayor extensión de área de terreno para que se genere una térmica. Entonces, acá estas rocas se calentaron 3 grados más que el resto del terreno, suficiente para generar una térmica. El calor acumulado en las rocas en un momento dado se va a desprender, generando la térmica. Es importante saber que cuando se genera la térmica, esta corriente ascendente de aire caliente ya se desprendió del terreno, ya no está conectada al terreno y es como una burbuja que sube. La térmica va subiendo y si las condiciones de la atmósfera son inestables, la térmica tendrá chance, tendrá posibilidades de subir muchísimo, miles de metros. Condiciones inestables significa que la atmósfera se enfría en cuanto nosotros tomamos altura, lo que permite que la térmica pueda subir muchísimo. Por otra parte, si tuviésemos condiciones atmosféricas estables o inversión térmica, pasa lo contrario. La térmica no puede seguir subiendo y por lo tanto nosotros no vamos a ganar una buena altura. Estos conceptos ya lo veremos más adelante. En este ejemplo vamos a suponer que las condiciones atmosféricas eran inestables, así que nuestra térmica ha podido subir miles de metros. Podemos imaginar a la térmica como un tubo, un tonel. Alrededor de este tubo vamos a tener una corriente descendente. Lógico, el aire que ha subido va a tener que bajar y va a bajar alrededor de la térmica. A esto le llamamos sencillamente la descendente. Por lo tanto, a veces estamos volando y primero descendemos. Eso no necesariamente es malo, porque si seguimos avanzando, probablemente encontremos una ascendente, la térmica que tanto buscamos. Estamos volando y de pronto sentimos que empezamos a subir. Eso es señal de que podemos estar en una térmica. Para poder aprovecharla más eficientemente, tenemos que hacer giros de 360 grados dentro de esta térmica. A eso se llama enroscar una térmica. A diferencia del vuelo dinámico, el vuelo térmico suele ser movido, turbulento. Así que hay que mantener la calma y hay que saber que así es como se vuela térmico. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. La ventaja de este sacrificio, digámoslo así, es que podemos tomar mucha altura. Una térmica puede tener 100 metros, 500, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros de altura. Y con esa altura podemos hacer vuelos de distancia. Podemos intentar buscar otra térmica, volver a subir bastantes metros y luego repetir el proceso. La mejor forma de volar térmico sin sufrir tanto de turbulencias es buscar una térmica y enroscarla hasta el final. Cuando enroscamos una térmica, la sensación, lejos de ser desagradable, es sumamente placentera. El parapente está muy estable, muy firme y es muy difícil que se colapse. Así que la mejor estrategia para volar térmico y volar, digamos, tranquilo es buscar una térmica, enroscarla, quedarnos hasta el final y luego buscar otra. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Existen también lo que se llaman los ciclos térmicos. Como la térmica se desprendió del terreno, va a subir y va a generar una ascendencia.
Eso no quiere decir que desde el piso hasta la base de la nube o hasta el techo de la térmica hay una corriente constante de ascendencia. Puede darse el caso que un piloto llegue a la térmica, la enrosque y suba. Pero otro que lo estaba siguiendo justo pasó por debajo de la térmica y no pudo encontrar esa ascendencia. Y probablemente se tenga que ir abajo. Lo que llamamos coloquialmente que se pinche. Eso a veces crea frustración en los pilotos porque a pesar de que vieron a su compañero subir, ellos se fueron abajo rápidamente. ¡Marica! ¡Marica! Para identificar una térmica, obviamente las térmicas no se ven, son invisibles, podemos utilizar algunos truquitos. El primero de ellos es que las aves grandes de rapiña como águilas, halcones o aves carroñeras como buitres o gallinazos, aves que necesitan planear, que no aletean, que no gastan energías, ellas utilizan la misma técnica, ubican una térmica y la enroscan. Por lo tanto, si vemos enroscar una térmica, si vemos a estas aves enroscar una térmica, podemos seguirlas y muy probablemente tengamos éxito. Otra forma es ver las nubes. No todas las nubes indican la existencia de térmicas, solamente un tipo, llamado cúmulo. Estas nubes son producto de que debajo de ellas hay una térmica. Así que si vemos un cúmulo, podemos intuir que debajo de ella podremos encontrar una térmica. Así que nos dirigimos debajo de la nube para poder buscar la térmica. Y bueno, eso fue todo en cuanto a la teoría básica del vuelo térmico.